Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Jesús narrado por Juan y vámonos al último capítulo de este Evangelio, Evangelio de Juan, dando por hecho que tenemos los móviles apagados. Eso sí se los pido, por favor, apaguen sus móviles. Pónganlos en silencio para que no suene. Evangelio de Juan, capítulo 21. Y nos vamos a ir hasta el versículo 15. Cuando lo encuentres, te voy a pedir que te pongas en pie. Ya, última vez que te voy a pedir que te pongas en pie. A medida que lo vayas encontrando, nos vamos poniendo en pie. Para los que quizá no han traído Biblia, si alguien no tiene Biblia y le gustaría tener, avísennos para regalarles una Biblia. Y los que no han traído porque se les ha olvidado, intenta no olvidarte, pero bueno, para también que sepan que la tenemos aquí, todos los versículos que vamos a leer en esta tarde. Pues muy bien, dice así la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Hasta ahí vamos a leer nada más en esta ocasión. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque la podemos leer libremente, sin miedo a persecución, sin miedo a represalia. Oramos en el nombre de Jesucristo, que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, Señor. Todo lo que tu palabra dice y promete que puede ocurrir, oramos para que ocurra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte: amén y amén. Puede tomar su asiento. Qué pena que aquí en español no se pueda entender bien la conversación que nuestro Señor Jesucristo está teniendo con Pedro, porque el castellano quizá es un poco, ¿cómo decirlo? Es un poco escaso en cuanto a las explicaciones, porque aquí pone 3 veces la misma pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y realmente no es así. Hay una aclaración y una enseñanza hermosa. Saben que en el original hay varios tipos de amor, bastantes tipos de amor. Para nosotros solo tenemos una palabra: amor. Pero en el griego hay diferentes tipos de amor. Por ejemplo, está el amor único que es de Dios, es el amor ágape, ese amor incondicional, ese amor que dice la Biblia: aunque tú fueres infiel, Dios va a seguir siendo fiel porque Él tiene un amor ágape. Da igual lo que tú hagas para Él, Él te ama, Él tiene ese amor ágape y es el que Dios demanda de nosotros, que es muy difícil. Hay otros amores, por ejemplo, el amor filial, que es el amor que se tiene por familiaridad, el que tiene un padre a un hijo, el que podemos tener entre nosotros, un amor filial, ¿verdad? Es mucho menor que el amor ágape. Y luego tenemos otros diferentes de amores, pero para que te hagas una idea de cómo realmente es la conversación, Jesús se acerca a Pedro y le dice: Pedro, voy a ponerlo con unas palabras que no son las correctas, ¿vale? Pero para que lo entiendas, tú me agapeas, tú tienes ágape hacia mí. Y Pedro le dice: no, Señor, tú sabes que te fileo. Yo no llego a ese amor. Tú me estás pidiendo un ágape, yo tengo fileo nada más. Le pregunta por segunda vez: Pedro, tú me ágape, tú tienes amor ágape hacia mí. Y Pedro le dice: Señor, yo te fileo. Y entonces el Señor, en un acto inmenso de misericordia, de humildad, baja un escalón y le dice: Pedro, tú me fileas. Por ahí se entristeció Pedro, por eso entendemos ahora por qué se entristece, porque ha visto que el Señor ha tenido que menguar. El Señor ha tenido que bajar para poder llegar a nuestro nivel. Y le dice: efectivamente, Señor,
Tú sabes que yo te fileo y tú sabes que yo tengo ese amor hacia ti. Y ese hombre que no cumplía con los requisitos de tener amor ágape, más adelante en sus cartas, ¿sabes de qué nos habla Pedro? De ese amor ágape. Pedro se convierte de repente en un maestro del amor ágape. ¿Y qué sucede en medio de esta circunstancia cuando Pedro no puede tener amor ágape a cuando se convierte en un maestro? Bueno, encontramos en Hechos capítulo 2 el derramar del Espíritu Santo. Y es que ese derramar del Espíritu Santo va mucho más allá de tener emociones, de que se te ericen los pelos, de que puedas sentir su presencia. Gloria a Dios por todas esas manifestaciones, pero tiene un propósito mayor el derramar del Espíritu Santo, que es que puedas amar a tu hermano. Que ames, que nos amemos los unos a los otros. Justo después de que Jesús resucitase, o días después, se aparece a 7 discípulos, concretamente a 7 discípulos en Galilea. De hecho, Él les dice, vayan a Galilea. Y Él va hasta Galilea para encontrarse con sus discípulos. Y estos 7 que nos cuenta Juan capítulo 21, están pescando. Oye, y a mí me llama muchísimo la atención el hecho de que estos 7 discípulos estén pescando en Galilea, porque fue precisamente ahí, justamente ahí, de donde el Señor les rescató. Fue ahí, por lo menos a los 4 primeros discípulos, Pedro y su hermano Andrés, Juan y Jacobo, ¿verdad? Que también eran hermanos. El Señor los llamó cuando estaban en la pesca. ¿Recuerdas cuando el Señor se acerca a Pedro y le dice en Mateo capítulo 4, versículo 19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres? Se lo dijo a estos 2 hermanos, vengan en pos de mí. Vengan tras de mí y yo les voy a hacer algo mejor. Yo voy a respetar el oficio que ustedes tienen, pero ahora van a ser pescadores de hombres. También habían por ahí otros 2 discípulos, que no eran entonces 2 discípulos, 2 hermanos. Y los llamó hijos de un tal Zebedeo y les dice en Mateo 4:22, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo hay que responder al llamado del Señor? De momento, en un instante, dejando al instante todo lo que somos, tenemos que seguir al Señor. Lo veíamos, creo, el primer domingo aquí, que uno tiene que tener firmeza a la hora de responder al llamado de Dios. Ahora bien, qué curioso notar que ahora estos 7 discípulos estaban pescando nuevamente. 3 años atrás el Señor los había sacado de ahí. 3 años atrás el Señor les había dicho, dejen eso, suelten las redes. Abandonen eso, yo tengo algo mejor para vosotros. A partir de ahora ya no van a ser pescadores de peces, van a ser pescadores de hombres. Y 3 años después de la resurrección, los encontramos en el mismo lugar, volviendo a pescar. De donde el Señor les había rescatado, ahora estaban ahí otra vez. Y yo pregunto, ¿por qué volvieron al lugar de donde un día Dios los sacó? ¿Por qué retrocedieron? ¿Por qué regresaron al mismo lugar? Con la misma gente, al mismo estado de donde un día Dios los sacó. Bueno, la respuesta es bien sencilla, porque al menos uno de ellos, en este caso Pedro, tuvo un fracaso en su vida. Un fracaso fuerte que le marcó. Un fracaso que lo tuvo mientras caminaba con Jesús. Si nosotros simplemente retrocedemos una página en nuestras Biblias, no hace falta irnos al Antiguo Testamento, mucho más atrás, una simple página en nuestras Biblias, vamos a encontrar a este mismo Pedro negando a Jesús. Y lo negó no 1, ni 2, 3 veces. Y para colmo de males, lo negó siendo advertido por el propio Señor Jesucristo, va a pasar esto. Y no cumplió, ¿verdad?, con aquel proverbio que dice, el avisado ve el mal y se esconde. No. Pedro, que era un valiente, impetuoso, dice la Biblia, él no se escondió, es más, se acercó demasiado a ese cantar del gallo. Pedro se equivocó haciendo lo que hizo y la consecuencia fue un inmenso dolor. Fíjense este versículo qué tremendo en Lucas capítulo 22, versículo 62, donde dice, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Él peca, él niega al Señor. ¿Y la consecuencia cuál es? Llorar amargamente. Él lloraba. Y ese fracaso, a pesar de que siguió creyendo en Jesús, le llevó poco a poco a su antigua manera de vivir, hasta que dijo aquellas famosas palabras que nunca Pedro debería haber pronunciado, que las encontramos en Juan capítulo 21, versículo 3, cuando dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. No, Pedro, ya el Señor te sacó de esa vida. No, Pedro, no regreses a ese lugar.
Pero ese lloro amargo, esa sensación de haber fallado al Señor, hizo que Pedro quisiera regresar atrás. Quisiera volver a su antigua manera de vivir. Y yo pregunto, y ya de antemano voy a levantar yo mi mano el primero, yo voy a ser el primero. ¿Cuántos hemos fallado o fracasado en algún momento de nuestra vida aún estando en el Señor? Yo levanto la mano porque si no la levanto yo seguro nadie la levanta. Pero mi intención nunca es aparentar una santidad que no hay o mostrar una perfección que te aseguro que no existe. Yo he fallado y muchas veces al Señor. Es su misericordia lo que me tiene a mí hoy aquí. No son mis talentos, no son mis dones, no es absolutamente nada de eso. Es la misericordia de Dios. Y se lo digo no por vanagloria, que es lo que se suele decir. Bueno, la misericordia de Dios. No, en mi caso es así. Es puramente la bondad y la misericordia de Dios lo que me ha traído hasta aquí. Porque si ustedes supiesen los errores de mi vida, ni me dejarían ponerme aquí. Pero qué bonito que el Señor sí los conoce y me permite ponerme aquí. Qué bonito, ¿verdad? Y ese fracaso le llevó poco a poco a retroceder a Pedro. Sin embargo, uno tiene que entender que los fracasos en nuestra vida, los errores, aún los pecados, nos deberían acercarnos más al Señor. Pero qué tremendo que cuando nosotros pecamos, cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros cometemos un fracaso, nuestra tendencia natural, no espiritual, nuestra tendencia natural es no querer acercarnos al Señor, alejarnos. Y nos autoconvencemos nosotros o nos autoengañamos diciendo, bueno, cuando esté bien, cuando me aparte de este pecado, volveré a acercarme a Dios. No, déjame poner mi vida en orden y entonces una vez yo tenga mi vida en orden me acerco al Señor. Mucha gente a la que yo le invito a la iglesia, bueno, ven al Señor y me dice, no, mi vida no está en condiciones de acercarme al Señor. Digo, bueno, precisamente por eso. Porque si tú esperas a cambiar para acercarte al Señor, eso es imposible. La Biblia dice que solo podemos ser santos a través de la obra del Espíritu. Pero nosotros tenemos esa tendencia. La vergüenza nos cubre y somos como Adán. Nos escondemos y Dios empieza a buscarnos. ¿Dónde estás? No, escondidos. ¿Por qué? Porque tuve miedo. Tuve miedo y me escondí. No, al revés. Ahora que te has equivocado, deberías haber venido corriendo a mi presencia. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado. ¿O no dice eso la Biblia? Sin embargo, en vez de correr al Señor, nos escondemos como Adán. ¿O soy yo el único? Y la vergüenza, ¿verdad? ¿Y cómo me voy a presentar yo delante de Dios si sé que lo que voy a recibir quizás es un jalón de orejas? Quizá lo que voy a recibir, bueno, no lo sé, pero prefiero esconderme como hizo Adán. Pero los fracasos deberían llevarnos más a Jesús. O la vida cristiana no se trata de levantarnos cuando caemos. Si alguno aquí piensa que por ser cristianos somos perfectos, está equivocado. Nosotros somos iguales, escúchame bien esto, dentro del contexto de la enseñanza. Nosotros somos personas totalmente iguales que los incrédulos, solamente que nosotros conocemos el camino para el perdón de nuestros pecados. Pero nosotros pecamos igual. Nosotros todavía tenemos esa naturaleza de pecado. Lógicamente luchamos, resistimos a ese pecado, ¿verdad? Pero caemos y nos equivocamos muchas veces, más de la que deberíamos. Pero qué bonito que conocemos el camino para nuestro arrepentimiento. La Biblia dice en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. La Biblia no dice que 7 veces cae el hombre y se levanta. No. 7 veces cae el justo. ¿Quiénes son los justos? Los justificados por la sangre de Jesús, nosotros. Ya la Biblia nos está advirtiendo que nosotros, aunque hayamos sido justificados, santificados, vamos a caer. Y vamos a caer. Tengo esta mala noticia para ti. Vas a caer. Qué bueno que te estés esforzando en tu santidad. Gloria a Dios. Pero vas a caer. Tarde o temprano vas a fracasar. Y Pablo, cuando entendió esto, ¿saben lo que dijo? Pero vamos a ver, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cómo es posible que yo, queriendo hacer el bien, acabe haciendo el mal? ¿Han leído ese pasaje, Romanos capítulo 7? Se los recomiendo, apasionante. Porque encuentras un diálogo de Pablo, un diálogo propio con él mismo de Pablo diciendo, pero ¿cómo es posible? Pero si yo deseo el bien, yo amo el bien, yo lo que quiero es el bien, pero cuando menos me doy cuenta, estoy haciendo el mal que aborrezco. ¿Por qué? Bueno, entonces hay una ley, dice Pablo, que el pecado mora en mí. Y él entiende eso, el pecado mora en mí. Y acaba diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Un joven hace años se me acercó y me dijo, mira, ¿sabes qué? Tengo problemas con la pornografía. Y digo, bueno, pues deberías de controlar bastante el internet, no quedarte a solas con el internet. Me dice, pero es que lo he intentado y ¿hasta cuándo voy a tener este problema? Digo, mira, eso es hasta que te mueras.
Eso no va a llegar un momento que va a desaparecer ese deseo de pecar. ¿Conocen a Billy Graham? Murió hace poquito, hace 4 o 5 años, con 99 años, uno de los mayores evangelistas americanos, uno de los mayores evangelistas de la historia. Millones de almas para el Señor. Se le conoce como el pastor de los presidentes, porque si no recuerdo mal, él tuvo reuniones con los últimos 12 presidentes de los Estados Unidos. Y él llegó a decir, ya con 90 y pico años, dice, yo todavía tengo que seguir luchando con los ojos, decía él. Y uno decía, pero vamos a ver, usted con la unción que tiene y aparte con 90 años, sí, yo todavía tengo que seguir luchando con los ojos, decía él. La lucha contra el pecado es hasta que nos muramos. Nosotros yo sé que sabes que los cristianos somos especialistas en fingir. Somos especialistas. Acusamos y atacamos la hipocresía, pero somos expertos en ser hipócritas. Porque nos vestimos de una santidad que no tenemos. Y nosotros no es que estemos en santidad, estamos en santificación, que es diferente. Santificación es el camino hacia la santidad. ¿Pero hay alguno aquí que no peque? Levante la mano. ¿Hay alguno aquí que no peque? Bueno, entonces yo creo que vamos bien. Todos, ¿verdad? Cada vez menos, ¿verdad? Y hay pecados que ya, bueno, a estas alturas ya no deberíamos tener en nuestras vidas, lógicamente. Pero estamos en proceso todavía. Estamos en ese proceso. Y los fracasos nos deberían acercar más a Jesús. A pesar de la caída de Pedro, Jesús no solo no le condenó, sino qué bonito que lo restauró. Ese es mi Dios. Un Dios que restaura. Un Dios que conoce las mayores miserias de nuestras almas y nos quiere restaurar. Que aún conociendo el tiempo futuro, porque nuestro Dios es atemporal, Él conoce el ayer, el hoy y lo más precioso, el mañana. Y Él sabe todas las caídas que nosotros vamos a tener y aún así nos ha escogido, nos ha llamado. Qué bonito, esto es hermoso. Tú cuando lo piensas solo te puede salir, oye, gloria a Dios, qué hermoso. Que Dios, conociendo mis errores futuros, aún así haya decidido amarme a día de hoy. Date cuenta que fue Jesús el que se acercó a Pedro cuando le negó. Yo no encuentro a Pedro buscándole. Yo encuentro a Pedro huyendo, escondiéndose, volviendo a su antigua manera de vivir. Y es Jesús que se tiene que ir hasta Galilea, cientos de kilómetros, y descender a aquella playa donde un día ya estuvo. Y tuvo que retroceder. Es como retroceder en el tiempo. ¿Saben lo que es un déjà vu? ¿Saben lo que es? ¿Saben lo que es? En España lo llamamos a ese momento, tiene una explicación psicológica. No te voy a decir porque no lo conozco, pero es ese momento cuando tú dices, parece como que esto ya lo he vivido. Es la primera vez que estoy en este lugar, pero es como que ya lo he vivido. Eso se conoce como déjà vu. Es que imagínate a Jesús como diciendo, pero si yo ya he estado en esta playa, hace 3 años, yo ya he estado frente a este hombre, ¿qué hago otra vez aquí? Bueno, es que Pedro había vuelto a su antigua manera de vivir. El llamado que Dios nos da, tanto si nosotros somos los que caemos, como si es otro hermano el que cae, ¿sabes cuál es? El de restaurar. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Así que si tú has caído, si tú has pecado, Dios te llama hoy a que seas restaurado. Y si hay un hermano tuyo, hablando en la fe, que ha caído, aprende cuál es tu trabajo. Tu trabajo nunca es chismorrear de ese hermano. Con la excusa falsa de, no, es para orar. Alfredo, te cuento esto, pero es para orar. Sabemos que no es así. Es para chismorrear, es para contarnos las vergüenzas y las miserias de otro, porque parece que engrandando las miserias de otros se hacen más pequeñas las nuestras, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro único trabajo que dice la Biblia cuando encontramos que un hermano ha caído? Restauradle. Así dice Pablo cuando escribe la carta a los Gálatas. En el capítulo 6 y en el versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, entiendan cómo es Pablo, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas... ¿Puedes cerrar esta puerta, por favor? Está para adelante y para atrás. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué dice Pablo? Que si algún hermano que está entre nosotros cae en pecado, ¿cómo lo tenemos que tratar nosotros? Considérate, no sea que el próximo seas tú. Y si tú eres duro, si tu vara de medir es dura contra ese hermano, cuando tú caigas, va a ser esa misma vara de medir. Cuando un hermano cae, escúchenme esto, sea el pecado que sea. ¿Están prestándome atención? Espera que está Alfredo ahí, pero mírenme a mí un segundito. Lo importante no es la puerta, es la palabra. Cuando un hermano cae, sea el pecado que sea,
así sea tan grave como negar al Señor como hizo Pedro, lo que tenemos que hacer es restaurarle. Ese es nuestro trabajo como iglesia. No pisotearle, no apartarle, no señalarle, es restaurarle. Fíjate, yo por lo menos no encuentro a Jesús diciendo cosas como se merece que llore amargamente. No haberme negado, se lo advertí, te lo dije. Yo hubiera sido Jesús, se lo hubiera dicho Pedro. Te lo dije. No, pero Señor, te lo dije, Pedro. Me ibas a negar, hombre, pero es que y después presumías, te lo dije. Y todos se lo hubiéramos dicho, pero el Señor no. El Señor no le dijo eso. El Señor tampoco dijo a los demás discípulos, ¿saben qué? Venga, ahora Él es nuestro enemigo. Ahora Él ya no está con nosotros, es nuestro... No le hablen. No vas a encontrar eso que quizás encuentras en otro sitio. Ya volverá. Aquí se usa también eso. Ya volverá, tranquilo, ya volverá. Ya volverá reventado por esa puerta, ya volverá. ¿Se usa también eso por aquí, por los Estados Unidos? Ah, sí. ¿Encuentras tú que Jesús hizo eso? Fue Jesús quien se acercó a Pedro otra vez. Y pacientemente le esperó en esa orilla de la playa. Y lo llamó. Y quiso tener una reunión con él. Y se sentaron y hablaron. Y le hicieron preguntas. Y Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Con eso me basta. Yo no te estoy preguntando ni siquiera si estás arrepentido. Yo no te estoy pidiendo explicaciones, Pedro. Simplemente quiero saber una cosa. ¿Sigues amándome? Me da lo mismo lo que has hecho. Si tu amor hacia mí está intacto, podemos volver a restaurar esto. Jamás encuentro a Jesús acusándole, todo lo contrario. Jesús no esperó a que Pedro volviera. Fue Jesús quien se acercó nuevamente a Pedro. Y al final, seamos honestos, todos hemos fallado al Señor en alguna ocasión. Absolutamente todos. Todos los que hemos fallado al Señor, al igual que Pedro, lloramos amargamente. Nos sentimos, perdón por la palabra, como una basura. Nos sentimos mal. Nos sentimos indignos de su presencia. Nos sentimos tan sucios, tan miserables. Nos sentimos tan indignos de volvernos a acercar a Él. Y lloramos amargamente. Nos sentimos mal. ¿Alguien más ha tenido ese sentimiento? De que ha caído en ese pecado, consciente o inconscientemente, y luego se siente como una porquería. Perdón si son palabras groseras, pero es que no encuentro otro adjetivo mejor. Como una porquería, como una basura. Se siente sucio delante del Señor. Y nosotros después podemos venir aquí, claro, y poner buenas caras. ¿Y cómo estás, hermano? Bien, en victoria, bendecido. El saludo típico. Y bien, pero estamos llorando amargamente y sabemos que no estamos bien. Sabemos que hay cosas que están mal. Y venimos, intentas adorar a Dios. Y no sé si a alguien más le ha pasado que intenta adorar a Dios, cerrar sus ojos y levantar sus manos, pero enseguida escuchas a vos como, ¿qué haces? ¿Vas a levantar tus manos? Ahora tú vienes aquí de santo, vienes aquí de santa, sabiendo lo que has hecho hace un rato, ayer, antes de ayer o hace una semana. Y estás con esa lucha en tu mente, ¿verdad? Y levanta las manos, no, me siento indigno, y sí, no, y sí, no. Y Dios deseando que le vuelvas a adorar. Dios deseando que vuelvas a decirle, Señor, a pesar de todo, yo te amo, tú sabes que te amo, mi Dios. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención de esta historia. Pedro no vuelve a pescar una vez niega al Señor. No fue algo consecutivo, no fue algo seguido. No es que Pedro negara al Señor y de ahí se fuera a Galilea a volver a pescar. Tarda un tiempo en ir. Y en ese tiempo, él ve al Señor resucitado. Date cuenta que Juan y él fueron los primeros en descender a la tumba vacía. Pedro estaba presente cuando el Señor milagrosamente se aparece en medio de los discípulos y sopla ese espíritu de vida. Pedro estaba presente cuando a Tomás le mostró las heridas y le dejó meter sus dedos en las llagas, en las heridas. Pedro vio eso. Pedro lo volvió a ver. Y la Biblia enseña cómo esa misma noche de la resurrección se apareció a todos los discípulos. No es algo que Pedro no haya visto, es que él lo vio. Vamos a leer, por ejemplo, en Juan 20:19, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en aquel lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, Shalom, paz a vosotros. Y Pedro estaba ahí, Pedro lo vio. ¿Y cómo es posible que Pedro, viendo semejantes milagros, viendo al Señor resucitado, se apartase y volviese a su antigua manera de vivir? ¿Cómo es posible que Pedro retrocediese? ¿Cómo es posible que Pedro volviese atrás después de haberse encontrado con el Cristo resucitado? Si recuerdas, antes te dije que cuando Pedro lo negó, ¿qué hizo? Llorar amargamente.
Pero no fue un lloro, esto es importante que lo tengas claro, porque seguramente más de uno se va a sentir identificado. No fue un lloro espontáneo, no fue un lloro momentáneo, esporádico del momento. ¡Ay, lo negué y lloro y lloro! No fue eso. Ese lloró amargamente está en un tiempo presente continuo, es decir, no fue en la noche de la negación. Era constante y permanente el lloro de Pedro. Días lloró amargamente y lloró y lloró y lloró. De hecho, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículo 72, dice: entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Cada vez que Pedro se acordaba de lo que había hecho, lloraba. Y pasaban los días, pero cada vez que Pedro se acordaba, lloraba. Tan amargamente, que ya esto me voy un poco a la tradición. La Biblia no lo dice, pero la tradición dice, esto lo leí en el comentario bíblico de Matthew Henry, que Pedro cada vez que escuchaba el cantar del gallo, que son unas trompetas que allí se usaban para cambiar de vigilia, todos los días sonaban. Cada vez que Pedro escuchaba esas trompetas, ese cantar del gallo, lloraba, porque le recordaba lo que hizo. Ya aquel sonido, aquella circunstancia, aquel cantar del gallo, le recordaba su error. Y ese canto del gallo hacía que llorase amargamente. Y pasaban los días, y él lloraba y lloraba. Por más que intentaba olvidar lo que hizo, algo o alguien se lo recordaba. Y a veces pasa lo mismo con nosotros, ¿verdad? Siempre hay algo, siempre hay alguien, siempre hay algún gallo que viene y nos recuerda dónde fue que caímos. Y hace cantar eso, ¿verdad? Y uno intenta tirar hacia adelante, uno lucha con toda su fuerza por volver a ser restaurado en la presencia del Señor, pero alguien te vuelve a recordar de dónde Dios te sacó, te vuelve a recordar en qué caíste. Intentamos tirar hacia adelante, pero el cantar del gallo nos recuerda nuestras miserias. El problema es cuando ese gallo que suena o que canta es parte de nuestro entorno. Es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos en la iglesia. Aquellos que deberían levantarnos son los que nos están señalando y acusando. Y quizá no lo hacen con mala intención, pero nos recuerdan constante y permanentemente en lo que un día caímos. Y todos tenemos casos en nuestras iglesias. Aquel hermano que cayó en adulterio y ya su afrenta no será quitada. Va a ser el adúltero hasta que se muera. Aquel que un día hizo cualquier cosa que está mal y ya nosotros somos especialistas en ponerle la etiqueta. Me llama mucho la atención que la Biblia denomine todavía al endemoniado gadareno como endemoniado gadareno. ¿Por qué no pone en nuestros títulos el ex endemoniado gadareno? ¿No fue que el Señor lo liberó? Pero nos encanta señalar y recordarle a ese hombre restaurado: tú fuiste endemoniado. Y el hombre, que es el que puso los títulos que salen aquí no son palabra de Dios, ustedes saben eso, ¿no? Los títulos son puestos por las personas para facilitarnos la lectura. ¿Qué título le pusieron? El endemoniado gadareno. ¿No hubiera sido mejor poner el exendemoniado gadareno? ¿O el libertado gadareno? Pero nos encanta, ¿verdad? Tú fuiste esto, tú fuiste aquello, tú fuiste lo otro. Y nos encanta hacer cantar los gallos ajenos y señalar el pecado de los demás. Y en vez de encontrar restauración en nuestros hermanos, lo que encontramos quizás es condenación. Y eso hace que muchas veces haya personas que quieran volver hacia detrás. Personas que ya no quieran volver a nuestras iglesias, a nuestras congregaciones, porque saben que venir y cruzar el umbral de aquella puerta es recibir acusaciones. ¡Hombre, cuánto tiempo! Menos mal que decidiste volver. Uno le dijo a otro: menos mal, Jonás, que saliste del pez, le dijo. ¿Por qué no lo recibes con un abrazo? ¿Por qué no vas y lo abrazas? Como el padre del hijo pródigo que no le preguntó: ¿dónde estabas? ¿En qué te gastaste el dinero, sinvergüenza? Ahora vienes, cuando ya no tienes nada, ahora vienes, ¿no? ¿Por qué no nos callamos y amamos? Y abrazamos. Y nosotros con un espíritu de mansedumbre intentamos restaurar a las personas. Quizá, y solo quizá, si hiciéramos eso, hubiera más restaurados entre nosotros. Y gente con más deseo de seguir buscando al Señor. Jesús le dijo hace un tiempo atrás a Pedro en Lucas 5:10: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Pero ahora encontramos a Pedro nuevamente yendo a pescar.
Dios le había dado un destino a este hombre. Dios le había dado un propósito, le había perdonado todos sus pecados. Pero un solo error le hizo retroceder al mismo lugar de donde un día Dios le llamó. Y ¿sabes qué? No me sorprende tanto que Pedro en medio de su pecado decidiera volver atrás. Porque a todos nos bombardea a la mente esos pensamientos cuando nos equivocamos de esto no es para ti, esto te queda grande. Esto de ser cristiano no es para ti, no seas falso, no seas falsa, no seas hipócrita, sabes que esto no es tuyo, no has cambiado, no eres nadie. Y te vienen esos pensamientos. Eres un pecador, eres una pecadora. Por más que te esfuerces, por más que vengas aquí cada domingo, levantes tus manos y finjas que todo esté bien, tú sabes cómo estás. Y todos luchamos con esos pensamientos. Y si hay alguien que no lucha, oye, gloria a Dios. Esa es mi lucha permanente, constante. Así que no me extraña tanto que Pedro, en ese momento de lloro amargo, en ese momento de lucha interna, dijera, no puedo más, no aguanto con esto, yo me vuelvo atrás, no sirvo para esto. Jesús se equivocó diciéndome que yo tenía un propósito, que yo tenía una vida nueva, que yo iba a ser pescador de hombres. Señor, te has equivocado, sigo siendo el mismo miserable de Galilea, así que me regreso ahí. No me extraña eso. ¿Sabes lo que me extraña? Y lo que me llama la atención, que ninguno de sus hermanos, ninguno de los discípulos, por lo menos la Biblia no lo recoge, le dijera, Pedro, ¿dónde vas? ¿Cómo vas a volver a las aguas, Pedro? ¿Cómo es posible que si Jesús te restauró, cómo es posible que si Jesús te sacó de esa antigua manera de vivir, vayas a regresar? No. Vamos a luchar juntos, Pedro. No vas a encontrar ni un solo versículo. No quiere decir que no ocurriesen esas conversaciones, pero lo que la Biblia no dice, usted no lo inventa, yo no lo sé. Pero si la Biblia no lo dice, por algo es. Quizás nadie le dijo, Pedro, tranquilo, juntos saldremos de esta. Tranquilo, Pedro, tú sabes que el Señor te va a perdonar. Tranquilo, Pedro. No, ninguno le dijo eso. Y me sorprende, honestamente, que su entorno no le haya dicho, no, Pedro, no vayas allí. No retrocedas en tu caminar con Cristo. No decidas volver atrás, Pedro. Es más, no encontramos un solo versículo que le digan esto a Pedro, sino encontramos lo contrario. En Juan 21:3 dice, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Qué tremendo, ¿no? Aquellos que deberían haberle levantado fueron los mismos que le acompañaron a que se cayera, a que retrocediera. Y nosotros como iglesia no somos de los que tenemos que acompañar a la gente hacia detrás. Nosotros deberíamos haberle dicho, no, Pedro, tú al agua no vuelves. Lo siento, pero no, Pedro. No. Lo siento, pero tú no vuelves a pescar. Dios te ha llamado. Dios te ha escogido. Y a pesar de tus errores, Pedro, tú tienes que seguir hacia adelante. Quizá otros te señalen, quizá el gallo no calle nunca y lo tengas siempre en tu cabeza, pero no te vamos a permitir que vuelvas al agua, ¿no? Le dijeron, venga, vamos, ven, yo te acompaño. Venga, yo te preparo el barco, Pedro. Hermano mío, nuestro trabajo es restaurar a la gente. Ese es nuestro trabajo. Y te lo voy a volver a leer, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Puedes notar ese verbo? Restauradle. Esa es la voz que tiene que sonar en nuestra mente cuando alguien de nuestro entorno cae. Restáurale. Una vez le restaures, si quieres, ten conversaciones incómodas con esa persona. Hazle saber cuál fue el motivo por el cual cayó para que no vuelva a caer. Pero primero, restáurale. Levanta a ese hermano, levanta a esa hermana. Levanta a ese marido que ha caído, levanta a esa mujer que ha caído, levanta a esos hijos rebeldes que han caído y se han apartado. Levántalos, restáuralos. Vuélvelos a traer a Cristo, restáuralos. La orden es clara, al hermano que falla, al hermano que peca, restauradle. Pero algunos gallos en nuestro alrededor dicen lo contrario. ¿Cómo lo vamos a restaurar si no quiere? ¿Cómo lo vamos a restaurar si él no se ha arrepentido? Bueno, pero es que Pablo no dice, hermanos, si alguno de ustedes se ha equivocado y se ha arrepentido, no. Si alguno fuere sorprendido, ¿sabes lo que significa sorprendido? En España decimos con las manos en la masa. ¿Se entiende esa expresión aquí? ¿Hay arrepentimiento aquí? No hay arrepentimiento. Te han pillado, amigo. Te han pillado.
te han pillado donde no debías estar, te han pillado hablando con quien no debías hablar, te han pillado, amiga, haciendo lo que no tenías que hacer. Aún así, si te han pillado, restáuralo. Si has pillado a alguien, restáuralo. Tú que eres espiritual, o por lo menos presumes de serlo, restáuralo, dice Pablo. ¿Recuerdas aquella mujer sorprendida en el mismo acto de adulterio? ¿Sabes lo que quiere decir adulterio? No dice sorprendida en fornicación, dice sorprendida en adulterio. Por lo tanto, esta mujer era casada, ¿verdad? Y dice que fue sorprendida en el mismo acto. No la encontramos viniendo al templo diciendo al Señor, Señor, no sabes lo que hice antes. Perdóname, Señor, no sé cómo pasó, pero acabé con este hombre en la cama. No me digas cómo, pero yo me arrepiento. No, fue pillada en el mismo acto. Y en el mismo acto es debajo de la sábana. Allí la encontraron. Y hasta donde yo sé, para adulterar hacen falta dos, hombre y mujer. Sin embargo, solo trajeron a la mujer, ¿verdad? ¿Y dónde estaba el hombre? Bueno, probablemente, ya te lo digo yo, con una piedra en la mano. Ahí también para tirarse. Probablemente. Dice que esta mujer fue pillada en el mismo acto. Y la trajeron donde Jesús. ¿Y qué hizo el Señor? Mira. ¿Y ahora qué? ¿Vienes a mí, delante de mí? Sin vergüenza, habértelo pensado antes de meterte en esa cama. Todos conocemos la historia, ¿verdad? Una historia tan hermosa, tan bonita. Que dice Juan capítulo 8, versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, mira, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Yo no te voy a condenar. Evidentemente la restauración no oculta el error. Jesús le dijo, no peques más. Es decir, sé que has pecado. Sé que te has equivocado. Que yo te ame, que yo te quiera restaurar, que yo te perdone, no significa, no opaca el hecho de que te hayas equivocado. Te has equivocado y mucho. Has metido la pata hasta el fondo. Y ahora hay un trabajo fuerte de restauración de aquí en adelante. Pero yo no te voy a condenar. Yo lo que quiero es restaurarte. Y apagar todas esas voces que alrededor de ti están gritando, apedreen las piedras. El Señor quiere callar esos gallos que se levantan en nuestro entorno. La orden fue clara, has pecado, has fallado, lo que has hecho está mal, pero yo quiero tu restauración, yo no he venido a condenar. Así que nuestro trabajo como iglesia, como familia, como hermanos en la fe es restaurar a toda persona que ha pecado. No importa si esa persona se ha arrepentido o no, tu trabajo es restaurar. Ahora te advierto algo, la restauración no siempre se logra en alguien. Tú te puedes esforzar, podemos orar, clamar, pero no siempre se logra. Pero a nosotros siempre nos toca intentarlo. Porque para que una persona sea restaurada, esa persona tiene que poner de su parte. Yo voy a poner mi parte, que es ayudarte a restaurar. No te voy a condenar, no te voy a señalar, pero tú tienes que poner la tuya también. Y todos conocemos que hay personas que por más que lo intentes con ellos, por más que trabajes con ellos, no se dejan restaurar. ¿Por qué? Porque no reconocen su error. Imagínate Jesús a esta mujer, no, yo no te condeno. ¿De condenar? ¿De qué me vas a condenar tú a mí? Oh, mira que te acaban de pillar. ¿A mí? Yo no. Y con esto me voy a la tumba. Hay gente así que no va a reconocer nunca su error. Bueno, eso ya sería otra predicación si quieres. ¿Qué hacemos con aquellos que queremos restaurar, pero ellos no quieren? Bueno, pues ya, eso otro domingo si quieres lo hablamos. Pero estamos dando por hecho que si estamos aquí es porque todos queremos seguir siendo restaurados. Es porque a pesar de nuestros errores, a pesar de conocer nuestras miserias, queremos seguir hacia adelante. Y ese es el punto de partida, ¿verdad? Y de ahí en adelante ya dejar que el Señor haga su obra. Esta palabra restaurar que usa Pablo en Gálatas es preciosa porque significa literalmente reparar el daño. Cuando uno estudia en el original, no vamos a meternos en eso porque aparte que no viene al tema sería aburridísimo, pero si fuésemos al original griego de esta palabra restaurar, encontramos que es la misma palabra que usaban quizás los médicos a la hora de arreglar un hueso que se había roto, ¿verdad? De volver a colocar ese hueso en el lugar. Y me parece que Pablo ha estado acertadísimo usando esta expresión, porque al final la iglesia es un cuerpo. Es un solo cuerpo, dice Pablo. Y si uno de nuestros huesos se quiebra, nosotros no podemos decir, pues te aguantas, no haberte metido ahí. No, tenemos que restaurarle y volver ese hueso a su lugar. Y a veces, por ejemplo, aquellos que nos hemos roto pies, dedos, sabemos que si nosotros, yo en una ocasión, un día les hablo de esto, cómo me rompí la rodilla derecha y todos los pies del pie izquierdo. Un desastre.
Pero años atrás también me partí todos los metatarsianos del pie. ¿Saben lo que son los metatarsianos? Estos huesos de aquí, pero del pie. Me los rompí de tal manera que cuando el médico me hizo la radiografía me dijo, parece que tienes ahí una sopa de letras. Es trocitos, trocitos y trocitos y trocitos. Otro día les cuento por qué me lo partí, o mi mujer ya otro día les cuenta por qué yo me partí así el pie. Pero me tuvieron que operar, me tuvieron que poner agujas que tuve ahí durante bastante tiempo, clavos, bueno, un desastre. ¿Qué hice yo mientras esos huesos estaban rotos? El resto del cuerpo se tuvo que esforzar para suplir esta necesidad. Yo a día de hoy, ahora porque tengo pantalón corto, si me ves en pantalón largo, perdón, si me ves en pantalón corto, y te estoy hablando hace más de 20 años, yo este gemelo lo tengo más fino que este gemelo, porque se me atrofió, yo estuve como 8 meses sin usarlo. A día de hoy sigo pagando las consecuencias de aquello. Pero lo que te quiero decir, este pie se tuvo que esforzar mucho más para ayudar a este otro que había caído. Así es la iglesia. Si uno cae, el resto se esfuerza. Vosotros que sois espirituales, vosotros que sois fuertes, les vais a ayudar a levantar. Y los van a ayudar a que se levanten. Pero las personas tenemos un lado tan malo, tan oscuro, tan cruel, que nos encanta recordar el pasado de la gente. Y precisamente el pasado malo. Y aquí seguro que no, pero allí se suelen decir cosas en España como, cuidado con ese, que no sabes quién está ahí, cuidado, ahora viene de santo, pero cuidado con ese, cuidado con esa. A veces no te juntes, que si tú supieras lo que hizo, madre mía. Mira aquel que va de cristiano, si yo te contara, aquí no hay hermanas así que hablan así, si yo te contara. Y hermanos también, pero si yo te contara, aquel que hoy vino con corbata, si yo te contara de ese, después te digo, para que oremos. Y nos encanta, ¿verdad? Nos encanta. Y parece como que se nos olvida lo que dice la Biblia en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, cuando dice la Biblia, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Hermano mío, no hay ni uno que peque. Hay un hermano mío amado en Fuerteventura, se llama Pepín. Y Pepín me enseñó hace como 15 años una ilustración que no me digas por qué nunca se me olvidó. Él me dijo, cada vez que tú señales a alguien con un dedo, todos los demás dedos te están señalando a ti. Digo, mira, oye, es verdad, ¿eh? Cada vez que nosotros señalamos a alguien, el resto de los dedos nos señalan a nosotros. Y desgraciadamente es a veces nuestro propio entorno quien nos recuerda eso. Saben que tenemos ese ¿cómo decirlo? Como aguijón en la carne que tenemos, ¿verdad? Que nos abofetea constantemente ese aguijón. Y como lo conocen, pues cuando nos quieren dañar, nos meten el dedo en la llaga. A Jesús le recordaban constantemente su pasado. En Juan 8:41 dice la Biblia, nosotros no somos nacidos de fornicación, le decían a Jesús. Le recordaban su pasado. Le recordaban, que tú has contado una historia de que si tu madre, que si el espíritu. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Siempre le recordaban ese pasado. A los discípulos también le recordaban su pasado. En Hechos 4:13 eran hombres sin letras y del vulgo. El versículo 7 de Hechos capítulo 2, cuando se derramó el Espíritu Santo, dijeron, pero ¿no son estos galileos? Le recordaban siempre su origen. A Pablo igual, ese hombre que se había convertido, ese hombre que ahora estaba salvando almas. La gente dudaba de él por su pasado y tenían esos miedos de acercarse a él. Tanto es así que Dios mismo tuvo que obrar en ciertos discípulos. Dice la Biblia en Hechos 9:3, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Porque resulta que Pablo estaba yendo camino a Damasco, el Espíritu de Dios se le aparece, Jesús mismo se le aparece. Fue una luz tan fuerte, tan intensa que queda ciego por 3 días. Y Dios tiene que llamar a uno de sus discípulos llamado Ananías. Decirle, Ananías, ve. Y además le da unas coordenadas exactas, ve a la calle de tal, a esta casa. Y ahí te vas a encontrar con Pablo, ora por él. Y la respuesta de Ananías fue, espera, Señor. Yo he oído de muchos acerca de este hombre. Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aunque tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo en el versículo 15, ve porque instrumento escogido me es este. Y yo estoy seguro que este error de Pedro, de haberle negado, le persiguió por muchísimo tiempo, probablemente hasta el último de sus días, seguro.
no faltaría el típico hermano, la típica hermana que cuando Pedro fuera a dar una instrucción, un mensaje, le dijera, pero tú me vas a enseñar a mí. ¿Tú a mí me vas a enseñar? ¿Tú a mí vas a venir a darme lecciones cuando tú negaste al Señor? Seguro. La Biblia no lo dice, pero no sé por qué tengo esa intuición. ¿A cuántos en medio de un error le han recordado su pasado? ¿Les puedo pedir un favor? No se muevan hasta que termine, ¿vale? Yo me distraigo. Yo no soy el pastor Manolo Sierra Anderson, que tiene una trayectoria impresionante, yo me distraigo como una mosca. Si ustedes se levantan y caminan, yo ya me salgo del mensaje. Permiso, por favor. 5 minutos y termino. Si se mueve, yo me distraigo, tengo que volver a empezar. Y ya estoy acabando ya. Yo vuelvo a empezar sin problema. Por favor. Y muchas veces nos han recordado los errores, nuestros fracasos. Y nos han dicho, ¿y tú te haces llamar cristiano? ¿Y ahora que vas a la iglesia, no? Nunca en 3 semanas te has equivocado y alguien te ha dicho, ¿y el domingo que vas a ir a la iglesia, no? Esa risa me da que a más de uno se lo han dicho. Y seguramente ese gallo está muy cerca. Qué falso eres, qué falsa eres. Claro, y ahora te irás ahí a la iglesia a aparentar, ¿verdad? Si es que yo sabía que no habías cambiado. Yo sabía. Al pastor lo puedes engañar, los hermanos a mí. ¿Sabes quién es en la Biblia quien recuerda el pasado, verdad? Satanás. Satanás siempre tiende a hablar en pasado. En Génesis 3:1, pero la serpiente, que era astuta, usa de astucia, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Siempre hablando en pasado. Siempre manipulando el pasado, ¿verdad? Siempre te quiere recordar ese pasado. Jesús no. Jesús siempre mira hacia adelante. Jesús es como que siempre habla en futuro. Jesús, antes incluso de la negación de Pedro, le dijo, mira, ¿sabes qué, Pedro? Satanás te ha pedido para zarandear tu fe, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ya estaba mirando el más allá, ya estaba mirando el futuro. Quieren acabar con tu fe, quieren recordarte tu pasado, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Lucas 22:32 dice eso. Y quiero terminar de la manera más preciosa, creo yo, con la que se puede acabar un mensaje así. Que también hablábamos de esto en el culto de matrimonios. Mientras el cantar del gallo recriminaba a Pedro, y mientras el mundo lo apoyaba para que siguiera a su antigua manera de vivir por su pecado, Lucas, el Evangelio de Lucas, como buen médico, él es detallista. Si quieres encontrar detalles, vete al Evangelio de Lucas. Lucas 22, capítulo 61, recoge un detalle que solo él recoge. Y dice la Biblia que justo después de que Pedro negara al Señor, dice ese versículo, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Pedro le acaba de negar 3 veces a Jesús, de la manera más ruin, más cobarde. Y todo el mundo le dio la espalda, aún así Jesús se dio la vuelta y le miró. Le miró para restaurar. Y muchos, quizá como Pedro, nos hemos sentido mal cuando hemos pecado. Hemos llorado amargamente. Solo Dios conoce tus lágrimas. Fíjate si las conoce, que dice la Biblia que Dios enjuaga toda lágrima tuya. ¿Por qué? Porque las conoce. Pero este pasaje nos enseña que en el peor momento de nuestra vida, cuando peor estamos, cuando más hundidos estamos por nuestro propio pecado, Jesús nos mira. Y nos mira para restauración. Él quiere que te vuelvas a levantar. Nuestra hermana leía antes el Salmo 103 y quiero volver a leer el versículo 3 y el 4 nada más, que dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Cierra tus ojos y deja que el Espíritu de Dios pueda hablar a tu vida con estas palabras. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida
y el que te corona de favores y de misericordias. Amado mío, cuando alguien quiera reprocharte tu pecado, recordarte tu pasado, recuerda que es el enemigo usando a esa persona, pero tú tienes que volver a mirar a Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: puestos los ojos en Jesús. Así que en este día, ponte en pie. Ponte en pie en esta hora. Y con los ojos del Espíritu, vuelve a mirar a Jesús. Mírale a Él. Es a Él a quien tienes que mirar. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, dice la Biblia. Poniendo nuestra mirada en las cosas celestiales y no en las terrenales. Mirando siempre hacia arriba, nunca hacia abajo. Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Él es el que rescata nuestra vida del hoyo. Él es. Vuelve a mirar a Jesús. Si te has equivocado, si has pecado, vuelve a mirarle en esta mañana. Mírale a Él. Mírale a Él. Él no se ha apartado de ti, tú te has apartado de Él. Eres tú, como Adán, que te has escondido de su presencia. Él sigue estando en el mismo lugar, deseando tu restauración. Eres tú quizá quien te has ido de la casa del Padre. El Padre sigue estando ahí, esperándote con los brazos abiertos para regresar y abrazarte. Vuelve a mirar a Jesús en esta mañana. En este día vuelve a mirarle a Él. La Biblia dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Si tú te arrepientes de tus pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonarte y para limpiarte de toda maldad. Si tú en esta tarde hoy te arrepientes de todos tus pecados, se acabó la condenación. El mundo te puede recordar tu pasado. Tu entorno te puede recordar quién eras, de dónde fuiste sacado. Pero Jesús quiere hacerte una criatura nueva. Él quiere volver a perdonarte. Y si no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que te has equivocado, no pasa nada. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. La Biblia dice en el libro de Lamentaciones que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana Dios nos da la oportunidad de volvernos a levantar, de volver a ser una nueva criatura. Simplemente sigue tu camino, no peques más. No peques más, apártate de ese pecado cuanto antes. Deja esa atadura, ese vicio, cuanto antes. Suelta ese pecado cuanto antes. Pero yo no te condeno. Yo quiero tu restauración. Aleluya. Hermano mío, vuelve a mirar a Jesús. Vuelve a mirarle a Él. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo que te llamó hace años atrás es el mismo que hoy nuevamente te hace el llamado de volver a acercarte a Él.